La cena familiar estaba en un silencio tenso, solo roto por el crujido de los cubiertos sobre los platos peints. Maya, con los ojos llenos de lágrimas y rabia contenida, se levantó de su silla y se enfrentó a su padre, John Point. C'est la verdad sobre mamá, dijo con la voz temblorosa, y sé que tú tuviste algo que ver con su accident. John palideció, tratando de encontrar palabra, pero Maya no lo dejó continuar. Cada palabra que salía de sus labios cortaba el aire como un cuchillo. La habitación parecía encogerse. El calor y la luz de la lámpara creando sombras dramáticas en los rostros tensos de su familia pronto. Alex, su hermano, se levantó con la intención de calmar la situación. Pero la mirada de Maya lo detuvo point. No me detendrá ahora. C'est todo, gritó, y el silencio cayó de nuevo, pesado y absoluto, mientras todos sentían que la familia que conocían se fracturaba en ese instant irreparable. La tension despue de la explosion de palabras de Maya Leno, la habitación como imposible de soportar point. John permanecía sentado, sin saber cómo responder, mientras Alex se acercaba con Cotla, intentando suavizar la situación point. Maya respiraba con fuerza, sus manos temblando, mientras recordaba cada mentira que había descubierto. La verdad sobre su madre, la traición de su padre, todo venía a la luz de golpe. La atmósfera estaba cargada de emoción, no dicha, y cada miembro de la familia se sentía atrapado en un silencio incómodo, preguntándose qué dirección tomaría esta confrontación que acababa de comenzar. Maya caminó hacia la ventana, mirando la noche que caía sobre la ciudad, intentando calmar el torbellino de emociones en su interior. Cada sombra en la pared parecía recordar la traición y los secretos que habían marcado su infancia. Alex trataba de hablar, pero Maya lo ignoró, centrada en su dolor y rabia. Sentía como la distancia con su padre se hacía insalvable y cada palabra no dicha aumentaba la brecha. En su mente, la pregunta persistía. ¿Podría algún día perdonar a John o su dolor la perseguiría para siempre? El silencio se rompió cuando John finalmente habló, con voz temblorosa y culpable. Maya, yo no quise, pero las palabras no lograron calmarla. Cada intento de explicación solo aumentaba la ira acumulada que había guardado durante años. La familia estaba atrapada en un momento congelado, donde el pasado y la verdad chocaban sin piedad. Maya, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que nada sería igual. La confianza estaba rota. La historia de su familia comenzaba a reescribirse en ese instant de dolor absoluto. Finalement, Maya se giró hacia su familia, con la determinación reflejada en cada rasgo de su rostro. No puedo seguir ignorando la verdad, dijo con firmeza, mientras un silencio pesado llenaba la sala. Cada uno de ellos comprendió que la dinámica familiar había cambiado para siempre. Lo que antes eran secretos ahora se convertían en heridas abiertas, y el camino hacia la reconciliación o la ruptura definitiva apenas comenzaba. La noche avanzaba, y con ella la certeza de que la familia nunca volvería a ser la misma. Maya caminaba por el salón, sus manos aún temblando por la tensión de la cena. Recordaba los momentos de su infancia en los que su padre la ignoraba, mientras su madre intentaba mantener todo unido. Cada rincón de la casa parecía guardar secretos que solo ahora comprendía. Alex la seguía a distancia, con expresión de preocupación, consciente de que cada palabra que salía de la boca de Maya podía herir más que sanar.
La joven respiraba profundo, intentando encontrar claridad en medio de la confusión, mientras la noche avanzaba y la casa quedaba silenciosa, solo rota por los ecos de emoción reprimidas. Maya se sentó junto a la ventana, observando la lluvia caer sobre el jardín, sintiendo como cada gota reflejaba su tristeza interna. Alex se acercó lentamente, intentando romper el silencio. Maya. Sé que duel, pero necesitamos hablar. Dijo con voz suave. Ella giró su rostro hacia él, con lágrimas contenidas y un hilo de voz tembloroso. Recordaba su infancia, la ausencia de afecto y el vacío que su padre había dejado. La conexión con Alex era lo único que aún sentía estable, pero incluso eso ahora se veía amenazado por la revelación de secreto que habían mantenido durante años. Mientras la lluvia continuaba, Maya comenzó a hablar, recordando momentos en los que sintió que su padre la había fallado. Siempre sentí que nunca fui suficiente para él, confesó su voz quebrantosa. Alex escuchaba en silencio, asintiendo lentamente. La joven sentía como liberar esas palabras aliviaba un poco su carga, pero también lo recordaba lo profundo del dolor que había acumulado. La noche se llenó de confesión, y aunque el aire estaba cargado de tristeza, también había un atisbo de comprensión que comenzaba a formarse entre los hermanos. Alex tomó la mano de Maya con delicadeza, intentando transmitir apoyo sin palabras. Maya, no estás sola, dijo. Ella sintió un pequeño alivio en su pecho, pero también una mezcla de miedo y confusión. La verdad sobre su madre y su padre seguía presente, amenazando con desbordarla. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien comprendía su dolor. La conexión frágil pero significativa entre los dos hermanos creaba un espacio seguro donde podía empezar a procesar lo que había sucedido y planear cómo enfrentarlo en los días siguientes. La lluvia disminuyó y un silencio tranquilo se apoderó de la habitación. Maya miró hacia el jardín mojado, sintiendo que, a pesar del dolor, había dado un paso hacia la comprensión de sí misma y de su familia. Alex permaneció a su lado, en silencio, brindando la presencia que necesitaba. La noche avanzaba lentamente y la joven empezó a planear cómo enfrentar los próximos días con un hilo de esperanza que se mezclaba con la tristeza. Aunque la relación con su padre seguía rota, Maya sentía que podía sostenerse gracias al apoyo de su hermano y a la fuerza que comenzaba a descubrir dentro de sí misma. Maya decidió confrontar a su padre en el estudio, donde antiguamente pasaba horas escribiendo. Cada paso resonaba en el piso de madera, recordando los secretos que él había mantenido ocultos durante años. John la miró desde su silla, visiblemente nervioso. No puedo seguir guardando esto, papá, dijo Maya con voz firme y temblorosa, a la vez. Quiero la verdad completa sobre mamá. John tragó saliva, su mirada, evitando la suya. Alex permanecía a la entrada, observando la tensión, consciente de que cualquier palabra podría desatar una tormenta de emoción a un mayor punto. John comenzó a hablar lentamente, intentando medir cada palabra. Maya, yo. Hubo cosa que no supe manejar, murmuró, evitando mirarla directamente. Pero Maya no se conformaba con disculpa vagacín. No, quiero saber la verdad, replicó con intensidad. Cada confesión parcial de John solo alimentaba su rabia, y la distancia entre padre y hija se hacía más evidente. Alex intentó intervenir,
suggiriendo calma, pero Maya lo detuvo con un gesto de la mano. La verdad se estaba volviendo inevitable, y con ella, la fractura emocional de la familia se hacía más profunda. Maya avanzó hacia John, los ojos brillando con mezcla de dolor y rabia. Papá, cada mentira que me contaste sobre mamá me destrozó, dijo con la voz quebrantosa. John no tenía defensa, su rostro mostraba culpa y desesperación. Alex observaba la escena, sintiendo impotencia, dividido entre la protección de su hermana y la lealtad hacia su padre. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Maya exigió detalles sobre el accidente de su madre, revelando la magnitud de la traición y el dolor acumulado que había soportado durante años. El ambiente se volvió casi irrespirable. Maya sintió que las paredes se cerraban sobre ella, como si la casa misma conociera la magnitud de la verdad. Necesito saberlo todo, John. Cada secreto, cada mentira, gritó, y la voz resonó en el estudio. John cerró los ojos, incapaz de enfrentar la intensidad de su ija.p. Alex intentó interponerse nuevamente, pero Maya lo apartó suavemente, determinada a obtener la verdad, sin interferencias. La confrontación no solo develaba secreto, sino que también exponía heridas profundas que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. Después de varios minutos de confrontación intensa, un silencio pesado llenó la habitación. Maya respiraba con fuerza, sintiendo como parte de su rabia comenzaba a transformarse en comprensión. John, abatido, bajó la mirada y murmuró una disculpa sincera por primera vez enfrentando sus errores. Alex, aún en silencio, observaba a su hermana, comprendiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo y doloroso. Doloroso. La tensión no desapareció, pero la verdad había comenzado a emerger, dejando abierta la posibilidad de sanación futura, aunque la herida familiar seguía presente. Maya estaba sola en el ático, rodeada de cajas antiguas que contenían recuerdos de su infancia. Mientras revisaba algunos papeles, descubrió una carta escondida entre los libros de su madre. Sus manos temblaban al abrirla. Al leerla, su corazón se aceleró. Las palabras revelaban que su madre sabía sobre la traición de John mucho antes de morir. La sorpresa y el dolor se mezclaban mientras comprendía que todo lo que creía sobre la muerte de su madre era solo una parte de la verdad. La revelación sacudió su mundo por completo. Las palabras de la carta la hicieron temblar. Descubrió que su madre había planeado alejarse de John, pero un sacrificio final la había detenido. Cada línea de la carta mostraba amor y valentía, y Maya sintió una mezcla de orgullo y tristeza al darse cuenta de la magnitud de lo que su madre había hecho. Por primera vez, comprendió que la fuerza de su madre no era solo resistencia ante la traición, sino un acto consciente de protección hacia sus hijos, incluso en la adversidad más dolorosa. Maya respiró hondo, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Las piezas de su pasado comenzaron a encajar, revelando la verdad sobre la muerte de su madre. Comprendió que lo que había considerado una víctima era en realidad un acto de autosacrificio conscient. El shock inicial dio paso a una mezcla de tristeza y respeto profundo. Ahora, además de la rabia hacia su padre, debía reconciliar su comprensión de la valentía de su madre y cómo esa decisión había afectado toda su familia. Con la carta aún en sus manos, Maya bajó del ático hacia la sala principal, donde John y Alex conversaban. Su corazón latía con fuerza, ahora tenía un conocimiento que cambiaría la dinámica de toda la familia. Papá, mamá sabía más de lo que imaginamos,
Dijo convos, firme pero cargada de emoción pero. John se quedó inmóvil, su rostro pálido y sorprendido, mientras Alex la miraba con mezcla de preocupación y curiosidad. La tension aumentó, la verdad finalement comenzaba a émerger de las sombras. La révélation de la carta cambió todo. John parecía vulnérable, incapaz de mentir o evitar la verdad. Alex permanecía expectante, comprendiendo la gravedad de la situación pomponée. Maya, por primera vez, sintió que tenía el control de su historia familiar. El giro inesperado no solo revelaba secreto, sino que también ofrecía a Maya un nuevo entendimiento de su madre y la oportunidad de afrontar a su padre con conocimiento y fuerza plena. La familia estaba al borde de un cambio irreversible. Maya enfrentó a John en el estudio, sus ojos verdes brillando con una mezcla de rabia y dolor. No puedo perdonarte hasta que diga la verdad, completa, exclamó. John, visiblement abatido, bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su ira. Alex permanecía cerca, preocupado, intentando equilibrar la tensión creciente. Cada palabra que salía de la boca de John parecía insuficiente, y Maya sentía que su mundo se desmoronaba, mientras la verdad y el resentimiento chocaban, sin piedad. John empezó a hablar con voz temblorosa, confesando error que había guardado por años. Maya, nunca supe cómo amar de verdad a tu madre, admitió la voz cargada de culpa. Maya sintió que su corazón se partía y la rabia acumulada durant años se mezclaba con tristeza profunda. Alex intentó intervenir, pero Maya lo detuvo con un gesto de la mano. Cada revelación de su padre desnudaba heridas antiguas, y la confrontación alcanzaba un nivel de intensidad que ninguno podría ignorar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Maya gritó: «Cada mentira tuya destruyó mi vida, papá». John se cubrió el rostro con las manos, incapaz de responder. Alex observaba en silencio, sabiendo que la familia estaba al borde de un colapso emocional. Maya sintió que su corazón latía con fuerza mientras la ira y el dolor la envolvía. La verdad no solo liberaba recuerdos reprimidos, sino que también abría la posibilidad de un cambio. Aunque aún no sabía si la reconciliación sería posible. En un momento de vulnerabilidad, John confesó finalmente su amor por Maya, aunque admitió que nunca supo cómo expresarlo. Siempre te quise, Maya, pero no supe mostrarlo, murmuró, con lágrimas en los ojos. Maya, atrapada entre la rabia y la posibilidad de perdón, sintió que un peso énorme se levantaba de su pecho. Alex observaba, comprendiendo que esta confesión era un paso crucial hacia la verdad y la eventual sanación, aunque el camino seguiría siendo doloroso y complejo. El silencio llenó la habitación mientras Maya procesaba las confesiones de su padre. La ira disminuía lentamente, reemplazada por un entendimiento complejo y doloroso. Alex permanecía a su lado ofreciendo apoyo silencioso. La confrontación había terminado, pero la sanación apenas comenzaba. Maya comprendió que, aunque la relación con su padre nunca sería la misma, ahora poseía la verdad y la fuerza para decidir cómo continuar. La intensidad del momento dejaba una marca profunda en cada miembro de la familia, un punto de inflexión irrevocable. Maya caminó lentamente por el jardín al amanecer, el rocío aún brillando en las hojas. Reflexionaba sobre todo lo que había descubierto. La verdad sobre su madre, las confesiones de su padre y la complejidad de su propia rabia y dolor. Cada paso era un recordatorio de la fuerza que había encontrado en sí misma. Sabía que no podía perdonar de inmediato, pero también entendía que debía tomar control de su propia vida. Alex caminaba a su lado, ofreciendo compañía silenciosa,
mientras la luz del sol comenzaba a calentar suavemente el ambiente, anunciando un nuevo comienzo. En el porche de la casa, Maya se detuvo y miró hacia la puerta principal. Recordaba los gritos, las lágrimas y la intensidad de las confrontaciones recientes. Sentía que, aunque la familia nunca sería igual, había recuperado algo esencial, la verdad y la capacidad de elegir su camino. Alex la observaba, comprendiendo que este era un momento de transformación para su hermana Puente. Por primera vez, Maya sintió que podía respirar sin el peso de secreto y mentira aplastando su corazón. Maya recordó la carta de su madre y cómo esa revelación había cambiado su perspectiva. Puente pronto, pionese de perspectiva. Entendió que la valentía y el sacrificio de su madre habían moldeado su propio coraje. Con cada respiración, sentía como el resentimiento comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para la autocomprensión y la fuerza interior. Sabía que el perdón hacia su padre podría llegar algún día, pero ahora estaba enfocada en reconstruir su vida y encontrar paz dentro de sí misma. La luz de la mañana iluminaba suavemente su rostro, reflejando determinación y serenidad. Al entrar a la casa, Maya notó el silencio absoluto que antes parecía imposible. Cada habitación parecía susurrar, recuerdo, pero ella sentía control sobre sus emociones. Alex la seguía, asegurándose de que no se sentirá sola. Maya entendió que podía mantener los recuerdos dolorosos sin dejar que la definieran. Su mirada se posó en el retrato de su madre y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. La reconciliación consigo misma estaba en marcha, aunque la relación familiar seguiría siendo un terreno delicado. Maya se detuvo en la sala principal y respiró profundamente. Sabía que aún quedaban heridas abiertas, pero por primera vez sentía que podía decidir cómo avanzar. Alex permaneció a su lado, en silencio, ofreciéndole la presencia que necesitaba. El viaje hacia la sanación apenas comenzaba, pero Maya estaba lista para enfrentarlo con fuerza y determinación. La luz del sol atravesaba las ventanas, iluminando la habitación y su rostro, mientras sentía que el control sobre su vida y emoción finalmente estaba en sus manos. Maya salió de la casa de su infancia con paso firme, sintiendo la brisa de la mañana acariciar su rostro. Cada paso representaba un desprenderse de los años de dolor y secreto familiar amor. Su corazón estaba lleno de una mezcla de tristeza, alivio y esperanza. Recordó todo lo que había aprendido. La verdad sobre su madre, las confesiones de su padre y la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Por primera vez, sentía que podía mirar hacia el futuro sin temor. El camino frente a ella estaba vacío, pero cada paso resonaba con significado. Maya sentía como cada mentira revelada y cada secreto enfrentado la había fortalecido. Aunque la familia nunca sería la misma, había logrado algo fundamental, la verdad y la claridad. Alex caminaba junto a ella en silencio, compartiendo la sensación de libertad y renovación. El peso de los años de dolor comenzaba a desvanecerse, reemplazado por un renovado sentido de identidad y propósito. Maya respiró profundamente, sintiendo el aire fresco y limpio llenando sus pulmones. Cada paso era un recordatorio de su independencia y fuerza. Recordó la carta de su madre y la valentía que había mostrado. Esa memoria le dio confianza para enfrentar el futuro. No necesitaba depender de nadie más para encontrar paz. La fuerza siempre había estado dentro de ella.
Alex observaba su rostro, comprendiendo que esta caminata no era solo física, sino también emocional y simbólica. Un cierre de cyclo. Al girar la esquina, Maya sonrió levemente. Por primera vez, sentía que su decisión eran solo suyas. La sombra del pasado aún estaba presente, pero ya no la controlaba tanto. Había aprendido a soltar, a aceptar lo que no podía cambiar y a valorar la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Cada paso reforzaba su independencia y confianza, y el mundo frente a él aparecía lleno de posibilidad. Alex permaneció a su lado ofreciendo compañía, pero reconociendo que esta era la travesía de Maya. Finalmente, Maya se detuvo, mirando hacia el horizon. Debo ser suficiente para mí misma, pensó. La libertad que sentía era distinta de cualquier otra emoción que hubiera experimentado. Había atravesado años de dolor, secretos y confrontación familiar, y ahora podía avanzar con claridad. Alex sonrió suavemente a su lado, comprendiendo que la verdadera fuerza de Maya no provenía de nadie más, sino de su propia determinación y courage. La historia de la familia había cambiado, y ella estaba lista para escribir su propio camino.